vamos a darle inicio pues a esta última tutoría pues como de clase para finalizar pues la asignatura. Entonces pues vamos llegando ya a la conclusión, a la culminación del semestre, entonces pues ya nos queda sino la próxima semana que son las de evaluaciones finales y trabajos, pues y qué tipo de cosas que ustedes tienen por ahí en la otra asignatura. Entonces, en la tarde les envío un enlacecito ahí, un pequeño videito relacionado pues con lo que estábamos hablando la semana anterior, con lo que estábamos empezando a abordar la clase anterior. Entonces, hay muchas perspectivas, hay muchas posiciones frente a todo eso que discutíamos, pero pues la mayoría de ellas converge a lo mismo. Entonces, las conclusiones de la mayoría pues son las mismas. Colombia tiene unas grandes fortalezas que simplemente no hemos sabido aprovechar, no hemos sabido explotar, no hemos sabido potenciar para no encontrarnos en la posición que nos encontramos hoy en día. Deberíamos de estar mucho más arriba desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista salud, desde el punto de vista educación, porque tenemos muchas ventajas, muchas virtudes sobre otros estados. Entonces, realmente hemos estado relegados, desde el principio hemos estado relegados y pues la pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo vamos a cambiar esa forma de ver a nuestro país, cuándo vamos a de verdad valorar lo que tenemos y cuándo vamos a potenciar o cuándo vamos a sacar de tanto agujero, de tanto limbo que tiene el país, cuándo podremos salir, cuándo podremos superar todos esos problemas de corrupción, pues por citar algunos de los tantos flagelos que nos acontecen, que nos llevan día a día para poder de verdad surgir como nación, destacarnos como potencia a nivel mundial porque tenemos con qué serlo y cuando nuestra sociedad pues va a cambiar ese paradigma, ese chip como tal. Entonces el videito que les compartí esta tarde pues era referente a eso. Ya lo vamos a discutir, voy a aquí 5 minuticos me les robo y ya les doy la palabra a ustedes porque yo sé que están que se hablan. Ya por aquí el primero que me pidió la palabra fue Andrés, entonces ahorita arranco con Andrés. Entonces comparto las últimas paginitas del módulo, entonces aparece por aquí unos cuantos comentarios tomados enfocados pues con esa última parte de la geopolítica en Colombia y por qué Colombia no es una potencia. Entonces, nos dice por aquí la señora Sandra Borda en un documento, un artículo que escribe por qué somos tan parroquiales del año 2019, nos dice que en Colombia no estamos informados, ojo que este es uno de los grandes flagelos que padecemos los colombianos. Lo han manifestado varios de ustedes en los comentarios que han hecho, es que muchas veces, profe, nosotros hablábamos por hablar y no teníamos como ese recorrido, como ese bagaje, como ese comparativo con otras partes, con otros estados, con otras problemáticas. Pero cuando nos informamos, entonces la cosa cambia. Cuando nos documentamos, entonces ya tenemos muchos más argumentos con cuáles debatir. Entonces el colombiano promedio está muy dado a discutir, ni siquiera a debatir, simplemente a lanzar opiniones muchas veces sin fundamento, sin sustento, y nos enfrascamos en eso. Y finalmente terminamos insultándonos en vez de generar espacios de debate como tal. Eso es algo que adolecemos y que es uno de los primeros pasos que tenemos que dar, empezar de simplemente replicar, repetir como loros lo que otro dice porque ese es influenciador o porque es el líder de no sé dónde o por esto o por lo otro. Cuando vamos a expresar nuestra opinión, tenemos que hacerlo con fundamento. Y ese fundamento pues nos lo da estar informados, de estudiar un poquito, tener un poco las visiones de varios panoramas para poder nosotros tomar posición frente a y no simplemente lanzar comentarios por lanzarlos, porque pues esos en últimas terminan siendo inoficiosos. Entonces nos dice aquí la señorita o la señora Sandra Borda que en Colombia no estamos informados y no discutimos con seriedad nuestra política exterior. Simplemente no estamos interesados. Este es otro de los grandes problemas. No nos interesa. Los medios dicen que a la opinión no le interesa el tema. A nosotros no nos interesa esa vaina. La opinión manifiesta que los medios no informan al respecto. Los políticos viven enganchados día y noche con la convulsionada coyuntura nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores pues no podría funcionar en el mayor grado de aislamiento del país al que representan el escenario internacional. Afuera, Colombia, así nos duela, no es nada. Afuera, para nosotros aquí adentro es todo. Nosotros decimos que esto es lo mejor, que
mejor dicho, que como Colombia no hay otro. Pero afuera, desafortunadamente, nos ven o nos reconocen o nos distinguen por todas esas otras problemáticas. Pesa más el problema del narcotráfico, pesa más el problema de la corrupción, pesa más problemas como esos a nivel exterior que todas las virtudes o todas las bondades que tiene nuestro país. Entonces es bien complicado eso. Entonces, pues como simplemente en el exterior no figuramos, pues ese Ministerio de Relaciones Exteriores, pues realmente es bastante relevante en nuestro país. En síntesis, la política exterior de este país es un inmenso hueco negro, una enorme rueda suelta, o ambas, dependiendo de qué tan pesimistas nos queramos poner. Entonces, un primer comentario que hace esta señorita en un artículo que se llama ¿Por qué somos tan parroquiales? Del año pasado. Y termino con otro apartado de ese mismo artículo, ¿Por qué somos tan parroquiales? Que nos dice que Colombia es un país que se mira de manera constante su ombligo. Lo hace desde el ciudadano común y corriente, pasando por el empresario y el académico y llegando hasta los miembros de la clase política en la cúspide de la pirámide del poder. Nos miramos a nosotros mismos con optimismo exagerado o con pesimismo desmesurado, características propias de nuestra cultura o nuestra idiosincrasia. O estamos en el país más feliz del mundo o estamos en el peor moridero del planeta. Entonces, uno u otro extremo, eso le hace daño al país como tal. Estar en un extremo o estar en el otro. Tenemos que ser realistas y tenemos que tener los pies sobre la tierra. Pero este panorama, o estar en el país más feliz del mundo o en el peor moridero del planeta, esos dos extremos generan mucha polaridad y generan muchos problemas y muchos conflictos. Tenemos que ser conscientes de que los extremos normalmente no son los más adecuados para dónde ubicarnos. Porque no estamos habituados a compararnos con otros. Nosotros somos los más felices del mundo comparados con qué, o medidos a través de qué, o por qué. ¿Por qué somos los más felices del mundo? ¿Quién se inventó esa encuesta? ¿Cómo la hicieron? A mí nunca me preguntaron si era feliz o no. Y yo no sé si a alguno de ustedes les preguntaron si era feliz o no. ¿Y por qué era feliz o por qué somos felices? Entonces, ¿por qué? Tampoco me han preguntado, tampoco me han dicho, pues, o tampoco puedo asegurar o tampoco lo puedo decir, que vivo en el peor moridero del mundo. A pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de todas las problemáticas que afrontamos, pues nuestro país es privilegiado y la mayoría de nosotros somos privilegiados. No tenemos que recorrer grandes cantidades de distancia todos los días para buscar una gota de agua, por lo menos, como en otros países del mundo. Aquí la tenemos abriendo la llavecita y muchas de nuestras necesidades básicas están satisfechas, pues están culminadas sin ningún problema. Entonces, pues por ese lado sería ilógico irme para cualquiera de los dos extremos. Entonces, como no estamos habituados a compararnos con otros, entonces ahí está el gran dilema. Nos creemos el mejor vividero del mundo, dice esta señora, o el ojo del huracán, los dos extremos, lo que les digo. Únicamente porque no tenemos y no hemos querido adquirir información suficiente sobre los referentes alrededor de los cuales construimos dichas afirmaciones. Somos el mejor vivero del mundo. ¿Comparados con quién? Somos el ojo del huracán. ¿Con respecto a quiénes? Nos plantea esta señora. Entonces son preguntas interesantes, son cuestionamientos bien interesantes que debemos de hacernos, muchachos. Entonces, ¿somos el mejor vivero del mundo? Ah, sí. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿Y comparado con quién? Ah, bueno. Entonces, pues no podríamos decir esto porque no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que nuestro sistema de salud es de los mejores del mundo y la salud es una necesidad básica del ser humano. No podemos decir que Colombia es el mejor vividero del mundo porque en cuestiones de distribución de la riqueza o de equitatividad, Colombia es uno de los países más equitativos del mundo. Entonces la riqueza se concentra en unos cuantos y los demás nada que ver. No podemos decir que somos el mejor vividero del mundo porque a nivel educativo tenemos ciertas fallas. No podemos decir que somos el mejor país del mundo, el mejor vividero del mundo, porque para nadie es un secreto que todavía tenemos muchos conflictos desde el punto de vista delincuencial, entonces todavía hay muchas bandas organizadas del crimen, todavía es peligroso ir a ciertas partes del país, bueno, muchas cosas de eso. Entonces, pues sería
muy atrevido decir esto, pero pues tampoco podemos decir que somos lo peor, pues que somos el ojo del huracán en una tormenta, ¿no? Porque hay naciones o hay estados que están atravesando unos conflictos pues mucho más graves que los nuestros. Entonces, pues, tenemos que tener el punto de comparación y tener la suficiente información para poder argumentar cualquiera de estos comentarios que podríamos realizar. Por acá nos dice el parroquialismo en Colombia ha implicado que los gobiernos se centren más en los problemas internos que en relacionarse con el contexto internacional. Colombia, ¿con quién tiene relaciones? Con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos le conviene. Básicamente es eso. Mire que ni siquiera con nuestros propios vecinos. ¿Cómo estamos nosotros frente a Panamá, por ejemplo? ¿Cómo estamos nosotros frente a Ecuador, frente a Perú, frente a Brasil o frente a Venezuela? Bueno, frente a Venezuela estamos re mal, porque ni siquiera consideramos o aceptamos el gobierno que en este momento está rigiendo, así no nos guste, pero hay que respetar la soberanía y la integridad del país vecino. Y nos atrevemos a afirmar desde aquí que pues el presidente es el otro señor, el tal Guaidó, pero pues, no sé, él no tiene ninguna injerencia en Venezuela realmente. El Guaidó. Guaidó, el Juan Guaidó no tiene ninguna injerencia en Venezuela. Él no tiene ninguna capacidad de decisión, ni de acción, ni de nada. Nada, simplemente es una figura, nada más. Entonces, tiene más poder Maduro, que, 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 que tanto lo criticamos, que tanto nos burlamos y que todo, pero ahí está. Y con el caso de la semana pasada, con esas lanchas, pues ahí está. Como que la vamos a perder, porque si Colombia no acepta o no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, y perdón, Maduro dijo que estaba esperando simplemente que el gobierno colombiano le hiciera la solicitud formal para devolver las lanchas, pero pues entonces Duque cómo se la va a hacer si él no lo reconoce como presidente. Él le va a mandar la carta o la solicitud a Guaidó, y Guaidó con qué poder va a entregar esas lanchas llenas de armamento que se soltaron y se fueron solitas para el otro lado de la frontera. Entonces, eso es bien complicado. Entonces, si ni siquiera tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, entonces, pues, ¿qué hablar con el país, con países europeos o qué hablar con los asiáticos? Es bien complicada la cosa. Nuestras relaciones se limitan simplemente a Estados Unidos. Y pues porque a Estados Unidos le conviene, básicamente. Cuando a Estados Unidos ya no le interese más Colombia, adiós, y se acabaron las relaciones internacionales colombianas. No más. Entonces, por el momento, las relaciones van viento en popa. Vea que esta semana ya dijeron, Estados Unidos va a mandar tropas a Colombia. Bueno, sí, o qué, para ayudar con la lucha contra los nuevos grupos terroristas y no sé qué más. Unas disculpas porque están mirando a ver de qué forma se le meten a los vecinos. Y pues como somos los aliados número uno de Estados Unidos, pues permitimos que en el patio de nuestra casa se gesten todo ese tipo de situaciones o de cosas. Entonces, mucho cuidado con eso, que se nos avecina ese pequeño dilema o ese pequeño conflicto. Que de verdad no deberíamos de meternos o de intrometernos en ese conflicto. Vamos a comprar peleas que no son nuestras, entonces eso es bien complicado. Entonces, tengamos presente eso. Entonces, por un lado está eso, el parroquialismo en el cual vivimos. Lo decíamos, es cultura, es idiosincrasia, me lo decía en la clase pasada la mayoría de ustedes. Y por el otro lado está esto que recalca esta mujer acá, información. Cuando tengamos la suficiente información, podremos sentar nuestra voz con criterio, con autoridad. Entonces, ahora sí, los escucho. Arranco con Andrés. Andrés, su comentario respecto al video y vamos entonces levantando la manito por ahí para escuchar a los demás. ¿Listo? Entonces, Andrés, lo Buenas escucho. noches, profe. Y buenas noches, compañeros. Eh, varias de las Noche, cosas que usted Andrés. decía, profe, ¿Cómo ves, Andrés? cuando, varias de las cosas que usted decía también reflejaban en el video. Sí. Como por ejemplo, bueno, como todos ya sabemos y hemos mencionado en varias ocasiones, que pues Colombia es la única nación aquí en Sudamérica la cual tiene acceso a 2 océanos, el cual son el Atlántico y el Pacífico. Además de que también somos la cuarta economía más grande de Latinoamérica, después de Brasil, México y Argentina. En parte, en gran parte de la historia de nuestro país, pues hemos tenido como mayor aliado a los Estados Unidos. Aliado entre comillas, porque pues hasta donde yo sé hay algunas cosas que les ha beneficiado mucho más a ellos que a nosotros, pero bueno. Y a pesar de ello, nuestra política exterior es muy débil también, además de ser un país pues poco influyente a nivel mundial.
Y también como el narrador del video pues afirmaba, en cuanto a que Colombia debería de iniciar un proceso de integración regional, principalmente con países vecinos, los cuales estén mucho más cerca de nuestro país, como por ejemplo sería Venezuela, Ecuador y Panamá, que también tienen fuertes ventajas, ¿no? Que si explotarían bien y en equipo, podríamos, no sé, llegar muy alto, por así decirlo. Eh, digamos que quizás como por el ejemplo de considerar y ejecutar una idea como de manejar una moneda única entre todos estos cuatro países, abrir fronteras también y asumir de pronto el liderazgo de Colombia para intentar formar como una fuerza si fuésemos un solo país influyente tanto en Latinoamérica como en el exterior, o sea, a nivel mundial. Porque el potencial para lograrlo pues lo poseemos y con ayuda de Venezuela, Ecuador y Panamá, con mayor razón pues así sería. Como por ejemplo, en cuanto a la extensa industria agrícola de Colombia, podríamos complementar muy bien la gran industria petrolera que posee Venezuela. O también complementaríamos muy bien la gran diversidad económica de Ecuador. Pero pues como todos sabemos, los problemas internos, como por ejemplo la corrupción, el narcotráfico, las malas políticas de gobierno, es difícil como que llegar a esa maravilla de propuestas. Y en cuanto, digamos, en el video también decían que mmm, nos afectaría de pronto mucho el hecho de que, digamos, si un X presidente de Colombia, el cual se cuente pues activo en el momento, quisiera convertir a Colombia en una potencia mundial agrícola, digamos, en unos 20 años, aunque él plantee todo muy bien y cree las políticas necesarias para ello, su mandato solamente duraría 4 años, 8 a lo mucho en caso de reelección, y aún así pues no tendría el tiempo suficiente para supervisar y acompañar su proyecto hasta volverlo realidad, como decía en el video, profe. Principalmente sería eso. Sí, Andrés, pues no sé hasta dónde estén, ahí para complementar un poquitico el planteamiento que nos manda Andrés al principio, no sé hasta dónde ustedes están bien dateados o bien informados acerca del proyecto de Simón Bolívar sobre esto. Se centra básicamente en eso que plantea Andrés. Entonces, el sueño o el ideal de Bolívar era tener una gran nación que fuera potencia. Estoy remitiéndome 2 siglos atrás, ¿no? Desde allá ya lo venían contemplando. Casi lo logra, bueno, se enfermó y bueno, y como siempre aparecieron un montón de otros personajes con otros intereses, que tan pronto él enferma y muere, pues se viene todo al traste y empieza la repartición de por todos lados. Entonces, también los invito a que de pronto nos devolvamos un poquitico en la historia y que miremos desde diferentes ópticas ese proyecto que tenía Simón Bolívar con respecto a estas naciones. Entonces, es algo muy similar o muy parecido a ese planteamiento que nos comenta Andrés. ¿Quién quiere continuar? Profe, Dígame, Andrés. y como usted decía, o sea, si tenemos malas relaciones con nuestros países vecinos, pues imagínense cómo lograremos algo así. Y Sí, es más que todavía es bien en complicado, sí. otros continentes, Ujú. con los problemas internos que no hacemos, no sé, es que tampoco se me imagina, no sé, no me imagino algo como podríamos hacer el ciudadano en sí, como para intentar cambiar eso. De pronto, no sé, algún otro plan político, no lo sé, pero es que, no sé, eso es muy complicado. Y en cuanto a Estados Unidos, que siempre ha sido como el aliado, como usted decía, porque le servimos a ellos, pero el momento en que dejemos de servirles, pues ahí sí va a ser peor todavía nuestra situación, diría yo. Sí, se vuelve compleja la cosa ahí. Bueno, ¿quién continúa? ¿Quién levantó la mano? A ver. Por acá, profe. Hágale, Edward. Andrés. Ah, Andrés, qué pena. Le vi el micrófono abierto a Edward. No, ¿Eduardo va a hablar o qué? No, 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 hágale. Ya lo pagó. No, Hágale. no, Hágale, hágale, Andrés. hágale. Pues, profe, o sea, ya el compañero dijo una gran parte de eso, que nosotros, a pesar de que somos el país, el 26º país más grande pues, del mundo con 1.200.000 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos un gran potencial en el sentido de los dos mares que tenemos, los recursos que tenemos, sino que nos afecta a nosotros en eso, los obstáculos que nos impide para llegar a esto, pues es primero que lo que lleva el conflicto armado, que son más de 50 años que lleva Colombia en esto,
también el narcotráfico, que es uno de los pilares, pues, de los obstáculos que nos impide la corrupción, que, o sea, las malas políticas del gobierno, como por ejemplo el no tener una hoja de ruta, que es una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo, como lo estaba explicando el compañero, que si un presidente quiere hacer una hoja de ruta a 20 años para subir la economía, pero si son 4 años de presidente, más si lo reeligen 8, entonces al otro presidente no le gustó eso, ¿y qué hace? Lo cancela y hace otra nueva hoja de ruta, o sea, nunca vamos a llegar a algo como concreto. Eh, por ejemplo, ahí coloca pues, la larga lucha entre los partidos políticos de derecha e izquierda, que siempre ha sido así, pero también dice que Estados Unidos pues, es nuestro gran aliado, pero nos tienen como abandonados, y China está poniendo o sea, en nosotros nuevos ojos, que está invirtiendo, por ejemplo, en esos días, y no estoy mal, que pues ya están exportando aguacate hacia China, o sea, ellos están muy interesados en esos países en invertir porque sabe que tenemos los recursos económicos no, los recursos naturales, que es lo más importante que a ellos les interesa, mientras que ellos tienen el recurso económico, que es o sea, Estados Unidos está asustado con China, ya que es uno de los países que está, pues ya una de las potencias mundiales le quiere quitar el puesto a Estados Unidos, y ellos tienen como los recursos económicos para poder invertir en casi todo el mundo. Y pues así, Fred, eso es porque pues, un aporte más o menos del video, porque ya el compañero Andrés también dijo la gran parte de él. No sé, de pronto Sí, los sí, compañeros que quiero gracias, opinar. gracias Andrés. Ya le doy la palabra a Diego. Entonces, para complementar un poquitico, ese pequeño dilema de la planificación. Pues no lo vemos solamente desde presidencia. Si ustedes analizan proyectos departamentales desde la gobernación o incluso más aquí, proyectos municipales, miren que cada vez que cambiamos de alcalde cambian todo. Entonces, recogen lo que el otro había planteado y ya vienen con sus ideas y vienen con sus proyectos y no sé qué. Entonces, al no haber una continuidad o al no haber esa hoja de ruta pues, que mencionan ustedes, pues es muy difícil, la verdad, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, tenaz eso. Y con respecto a la última partecita, pues sí, esperemos y bueno, ya miremos. China se abrió al mundo y quiere acaparar todo el mercado. Y como están las cosas, y con esa pelea que hay en este momento entre China y Estados Unidos desde el punto de vista comercial, pues yo no veo realmente muy bien parado a Estados Unidos para enfrentar esa lucha, pues, o ese cuerpo a cuerpo que tienen ahí con China desde el punto de vista económico. Entonces, ahora la manzana de la discordia se llama tecnología 5G y todo lo que está implicando eso y bueno, y todo lo que nos va a implicar de aquí para adelante. Entonces, China se fue de lleno con eso, esa tecnología la tiene China y Estados Unidos estaba haciendo el loco con eso, pero ya vieron que las empresas tecnológicas no pueden aguantar eso. Desvincularse de esa tecnología va a ser bien complicado. Diego, te escucho. Sí, profe, buenas noches, compañero, buenas noches, profe, sí. Lo que se comentaba en el video, que no tenemos un lineamiento, ¿cierto? No seguimos, termina un mandato un candidato y toma pues la oposición o otro candidato con nuevas ideas, entonces de pronto no conlleva a algo bueno, ¿no? Y pues lo que decía allí que no nos unimos con regiones o países vecinos para fomentar, digamos, el crecimiento, ya sea fronterizo o bueno, en fin, de muchas maneras podemos mejorar esa evolución económica, digámoslo así, de esa manera. Otro tema que me llamó mucho la atención, que lo mencionan allí, que es la doctrina Monroe. Es una doctrina que menciona, que dice que América para los americanos. Es como el lema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Claro, que nos conlleva pues, a nosotros a seguir un lineamiento eh, o unas órdenes, digámoslo así, entre comillas, todo lo que digan ellos, porque pues igualmente tenemos una deuda externa que es con ellos y nos rigen pues a su antojo. Entonces por eso muchos, esa doctrina se implementó por la amenaza del poder europeo, porque pues Europa, viendo pues de que aquí América tiene
¿cierto? Tiene unos recursos muy importantes, entonces Estados Unidos implementó pues esta para excluir pues todos estos otros naciones, ¿no? Entonces nos autogobiernan, prácticamente nos autogobiernan y pues ahora vamos a ver que con China tomando el poder, qué irá a pasar. Mire, pues Irán está pasando petróleo o no sé qué es lo que están viendo a Venezuela y ya están Gasolina, gasolina. gasolina, exactamente gasolina y yo mandé el enlace allí, no sé de pronto si alguien lo vio, lo vería. Entonces Estados Unidos está como en la expectativa, ¿cierto? Y Pero ese comportamiento ahí de Estados Unidos, pues no sé, yo pensé de pronto de verdad que iban a bloquear el paso de esos buques, pero a la final sí son los locos. Están sí, como provocando, pero no quieren lanzar la primera piedra a ellos. No sé qué pasa ahí. Hay sí, que sí, estar es verdad. pendientes de eso, pero ahí están. Igual están haciendo presencia ahí en el Caribe. Y de todas maneras, Irán ya había dicho que no iba a permitir bloqueo por parte de Estados Unidos para llegar a Venezuela. Igual Maduro también tenía ahí su armada y sus aviones listos al combate, pues por decirlo así. La Combate, cosa sí. estuvo caliente esta semana. Sí, sí, Pero pues esto. bueno, Yo vi, gracias a Dios no pasó a mayores y los buques llegaron con la gasolina a feliz puerto en Venezuela. ¿Qué se llama, profe, Marce? yo vi un video muy triste de Venezuela, donde las personas tienen que hacer cola para el agua. Entonces la situación en Venezuela está pues caótica. Tenían que cargar pues como que de una parte les daban el agua y tenían que cargar por tarros y la gente que tiene dinero pues le paga a otro para que haga la fila, pero en unas filas extensas. Y lo mismo para también tanquear los automóviles. Yo vi un video de eso súper triste, profe. Marce, pero tengan también claro que en Colombia también mucha gente le pasa eso que usted está planteando, que tienen que hacer fila y tienen que comprar el agua y bueno, no sé qué más. Entonces no es solamente el problema de Venezuela, sino que es que pues sí la crisis está más grave. Y con la de la gasolina, pues estaban ahí, como tienen ese bloqueo comercial, entonces realmente ahí porque Irán les colaboró mandándoles pues esos buques repletos de gasolina, pero sí estaba escaseando un poco el combustible. Bueno, Diego, ya ibas a terminar, ibas a rematar con algo más o hasta ahí llegabas. No, no, hasta ahí, profe. Listo. ¿Qué opinión de otro compañero? Listo. Marce, entonces continuamos. Profe, pues la verdad, el compañero Andrés dijo pues todo el Lo dijo resumen. casi todo. Sí, pues la verdad no nos dejó mucho para hablar. No, Pero pues a pero mí algo que desde su me llamó postura, mucho la sí. atención Eso. es que los ojos, China tiene pues los ojos puestos en Colombia. Ujú. Eh, Ahí es donde de pronto uno le da como una apertura que de pronto el gobierno, el ente gubernamental de Colombia, pues eh, mire los ojos hacia China y nos demos como una oportunidad porque con Estados Unidos la economía de nosotros está en los ojos de ellos. Entonces sería muy chévere que Ese cambio. implantaran ese cambio Sí. que sería, puede ser positivo como algo negativo, pero vea con lo que decía ahora el compañero que a otros países les ha ido bien con China, entonces de pronto a nosotros nos va mucho mejor. En el video decía que China tiene algunos países de lado, todos esos países están bien económicamente, profe. Y pues Sí, ahora es como, interesante esa postura y a ver qué podría pasar con Colombia, cómo podríamos cambiar. sí, pues eso fue algo como muy interesante y Ujú. pues ojalá se dé y ojalá nos abran las puertas. Y de una parte decía que como para China tiene los ojos puestos en Colombia para invertir y potencializar la infraestructura del país. Pues es algo que me llamó mucho la atención, profe, y esperemos que de pronto este señor, este presidente, voltee los ojos hacia China. Bueno, ahí sí la veo muy difícil, la verdad, él está bastante comprometido con los gringos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esta administración no creo que se pueda pues voltear la torta hacia el lado chino, la verdad. Pero pues llegará un momento en donde de una u otra forma creo que sí tendremos que ampliar mucho más nuestras relaciones comerciales con China. Como lo mencionaba, ¿quién fue el que dijo ahora, Andrés? O no sé, esta semana fueron no sé cuántas toneladas de aguacate para China y ahí se van ampliando
y se van fortaleciendo esas relaciones, pero pues no al grado o al nivel pues como debería de ser. Pero ahí de a poco vamos, y ahí de a poco vamos. Esperemos a ver qué nos depara esa relación. ¿Quién más? ¿Quién dijo Usemos, yo? hagamos cachitos, profe. Hagamos cachito. ¿Quién dijo más? Profe, y le cuento que he escuchado mucho que, que el presidente, pues el nuevo presidente va a ser de izquierda. Pues dice mucha gente y he ¿En escuchado, Colombia? pues, sí, aquí en Colombia. Dice que para la próxima candidatura va a gobernar un presidente de izquierda, es lo que se menciona. Ese no queda. Bueno, no sé, hay que esperar, bueno, ya ustedes tendrán sus análisis de todo eso, pero ¿Era posible? no sé, yo la veo difícil por ahora, la verdad, porque de todas formas, pues el presidente está tomando acciones bastante populistas, por decirla así. Entonces, eso de subsidiar, por ejemplo, la media prima, eso del ingreso solidario y el de mandar 2 o 3 mesas de familia en acción, después de que eh, el, bueno, este tipo de acciones o de, ¿cómo lo llamo yo? Pues, no quiero decir limosna pues como tal, porque, porque en últimas pues ellos lo utilizan como estrategia política para no perder su reconocimiento. Bueno, se los digo, si ustedes ven antes de la pandemia, la favorabilidad o la buena imagen del presidente estaba por el piso. Ahorita en estos tiempos de pandemia se ha disparado, pero brutalmente, como nunca en su mandato. Ya está rayando con los límites de 70% de favorabilidad. Entonces, pues eso responde, vos obedece pues mucho a ese tipo de estrategias que adopta. Entonces, eh, es difícil, no sé, vamos a ver hasta cuándo llega esta crisis y cómo termina de afrontarla el presidente actual, porque de eso va a depender el próximo mandatario de nuestro país. Entonces, lo que sí es que sí tendremos que, de una u otra forma, seguir en esa dinámica que veníamos, como terminamos el año pasado. Esa dinámica de protestar, esa dinámica de quejarnos, esa dinámica de analizar y de discutir y de debatir. No podemos ser tan sumisos, tan relegados a que hagan con nosotros lo que quieran. Entonces, pues algo que yo le abono a toda esta situación ahora es que rápidamente se están destapando, por ejemplo, los problemas de corrupción. Entonces, los entes de control están tomando medidas muy rápidamente. Entonces, están suspendiendo alcaldes, están destituyendo gobernadores de aquí en plena crisis, que se están apropiando de esos recursos y no le están dando tantas largas pues a eso, están reaccionando de uno. Entonces, eso es favorable para ahora. Y eso pues se debe en mucha parte a la presión que el mismo ciudadano de a pie hace, esas mismas denuncias que el ciudadano de a pie realiza. Entonces, ese cambio en la mentalidad, pues de pronto nos podría conducir a eso que usted plantea, Diego, de pronto. Hay que esperar a ver, pero entonces también tenemos que ser muy consecuentes de que donde ese cambio se dé, muchos van a estar esperando esos grandes cambios, y esos grandes cambios, ustedes mismos me lo acaban de mencionar, no se dan de la noche a la mañana, son proyectos a largo plazo, y eso no se va a ver de un momento a otro. Entonces, les pongo un ejemplo. Y con Entonces, la derecha, profe, qué pena, y con la derecha dígame, no Diego. lo y con la derecha no lo hemos vivido. No, porque todo el Más, tiempo han estado en más el de, poder y no lo hemos visto. claro, más de 30 años ¿Sí? Y no se ha visto. y no se ha visto nada. O sea, antes Exactamente. de peor en Ajá. peor. Entonces, Entonces, es complejo eso, ¿sí o qué? Y entonces, pues, digamos que en el hipotético caso llegó, no sé, la señora Claudia o el señor Gustavo o yo no sé quién más podría lanzarse por ahí de izquierda a la presidencia. La cuestión es que van a estar de inmediato todos presionando por los cambios, por los resultados, y eso no es de la noche a la mañana. Tenemos que tener claro eso. Entonces, pues cuando el señor Gustavo fue alcalde de Bogotá, pues él comenzó con unas ideas o con unos proyectos, pero pues que en últimas no le dieron continuidad y todo eso lo recogió después Peñalosa y bueno, todo eso dejó al traste. Entonces ahí están las consecuencias de. Entonces, pues es bien complicado. Entonces, de todas formas, si llega un presidente de izquierda a nuestro país, pues tengamos presente de que vamos a pasar por un periodo de transición y de un conflicto incluso peor que el que estamos viviendo ahorita, porque todo el mundo va a querer resultados y los va a querer inmediatos. Y desafortunadamente, pues ya sabemos que no se pueden dar cambios de la noche a la mañana. De un momento a otro no puede cambiar todo el aparato, que cómo funciona el Estado y bueno, todo eso.
es un proceso y es un proceso a largo plazo, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, ahí es donde realmente radica el mayor dilema o el mayor problema que nosotros afrontamos. Y es lo que la mayoría de ustedes pues ha resaltado y lo que más destacaban ahí en el video. ¿Alguien más que ya va cortando por aquí? Yo, profe. Listo, Eduardo, hágale. Profe, pues algo pues ya los compañeros ya dijeron la mayoría de cosas Sí, sí. referente pues a esos 6 minutos, la verdad, muy sustanciosos, le abren a uno mucho la mente a muchas cosas que una vez se pregunta, ¿cómo sería una solución buena para Colombia? Sin embargo, algo que usted decía muy al principio, que era el parroquialismo de Colombia, ¿no? Y lo que se ha venido tratando. Yo siempre he visto que el colombiano, hoy por hoy, cambia de parecer de un momento a otro. Y ahorita con este tema de las redes sociales y todo eso, un colombiano cambia de parecer hasta con un meme. Se vuelve viral y ya ese es el pensamiento en común de todo el colombiano y más la persona pues que de pronto no tiene un estudio, ¿sí? Por ejemplo, miren, en las últimas elecciones había un preferitismo por alguien, pero de un momento a otro hubo una tendencia en redes masiva y infinidad de colombianos cambiaron de parecer y votaron pues por esta persona que hoy en día está. Entonces la gente todo lo toma muy deportivamente y lo que ven en las redes eso lo hace ley. De pronto ese es como la misma idiosincrasia del mismo colombiano, ¿sí? Exacto. Además ahorita... Eduardo, parémoslo aquí, ya va a cortar y ya retomamos y continuamos ahí contigo, listo, y con la idea que estás, que esa idea es fabulosa, pues, eso es el moño, pues, aquí en esto, listo, entonces ya continuamos, listo, no se me desconecte, no se me